Hoy en día es muy común escuchar a jóvenes decir que algo les da TOC, que alguien es súper autista o que tienen TDAH. Muchas personas neurodivergentes han vivido durante décadas sin un diagnóstico que les permitiese entenderse a sí mismos. Sin embargo, en redes sociales cada vez es más común encontrar a usuarios que se autodiagnostican. ¿Pero sabemos realmente lo que es la neurodivergencia? Los principales diagnósticos de neurodivergencia sería el TEA, que es el espectro autista, el TOC, el trastorno límite, el TDAH. Y claro, estas personas, cuando no consiguen un diagnóstico a tiempo, digamos que empiezan a padecer ese sufrimiento de no encajar, no sentirse que forman parte de, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso del autismo, los diagnósticos de adultos entre 26 y 34 años han crecido alrededor de un 450%. Es una barbaridad. Yo no creo que se esté sobrediagnosticando. Lo que pasa es que el infradiagnóstico que había hace 10 años sí que es tan grande que da esa sensación. Y esto hace que muchas mujeres pues crezcan con ansiedad, con depresión, y de pronto en el diagnóstico en el autismo, después de haber pasado por un vagar por el desierto que llamo yo, de pronto encuentran una respuesta. 5 cosas que te pasan si tienes TDAH. Lo que quieres no es informar a la gente sobre los rasgos de una persona con TDAH. Lo que quieres es que la gente vea tu vídeo. El otro día, viendo Film Affinity, buscando una review de una película, el anuncio que me salió, os lo voy a enseñar, ¡Wow! era de estos clicables, se lo voy a enseñar a la cámara también, que dice, ¿es TDAH o un alto CI? ¿Cómo hemos pasado de la falta de diagnóstico al autodiagnóstico irresponsable? ¿Y cómo afecta a las personas neurodivergentes que sus trastornos se conviertan en una tendencia en redes sociales? Empezamos. Bienvenidos una vez más a Literal. Hoy tenemos un tema interesantísimo y necesario porque hablaremos de la neurodivergencia. Un tema del que parece que cada vez sabemos más, pero veremos que igual no es tan así. Y para ello tengo conmigo, como siempre, a Alba Leiva, mi amiga y analista del orden mundial. ¿Cómo estás, Alba? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. También tengo conmigo a mi queridísima Albanta San Román. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilio, estoy fenomenal. ¿Tú cómo estás? Estoy muy animado hoy. Y muy contento también de tener a Noemí Navarro, divulgadora en redes sociales, diagnosticada con autismo y mamá de un niño que también tiene autismo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y a mi derecha tengo a Claudia Pradas, nuestra psicóloga clínica de confianza. Guau. Repites en el programa, que también eres neurodivergente. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Nada, gracias a vosotros. Pues muy feliz también de estar aquí y nada, de confianza ya, ¿eh? Ojito. Ojo, estamos confiando. Aquí estamos. Antes de nada, y aprovechamos que tenemos aquí a Claudia, me gustaría definir el término de neurodivergencia, que al final a todos nos suena, seguramente porque lo habremos visto muchas veces en redes sociales y porque en los últimos años ha empezado a generar popularidad en nuestros círculos, ¿no? ¿Qué es y cuáles son las principales neurodivergencias? Vale, la neurodivergencia se caracteriza por un conjunto de diferencias que poseen algunas personas en respecto a lo que sería la neuronorma. Vale, ya ahora voy a explicar un poquito más. ¿Qué es neuronorma? ¿Qué es Vamos, neuronorma? pregunta en pregunta. Sí, sí, efectivamente. Básicamente estamos viviendo una sociedad donde se estipula cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos, ¿no?, que percibir el mundo. Y hay algunas personas con ciertos diagnósticos que no sienten así, que no perciben el mundo así y que eso les genera un sufrimiento. Los principales diagnósticos de neurodivergencia sería el TEA, que es el espectro autista, el TOC, el trastorno límite, el TDAH. Y claro, estas personas, cuando no consiguen un diagnóstico a tiempo, digamos que empiezan a padecer ese sufrimiento de no encajar, no sentirse que forman parte de, etcétera, etcétera. De todas formas, lo que ocurre con la neurodivergencia es que nos está dando la sensación últimamente de que cada vez hay más personas que son neurodivergentes, pero yo quiero saber qué es lo que nos dicen los datos. Alba. A ver, es verdad que en los últimos años han aumentado muchísimo los diagnósticos de todo tipo de neurodivergencias, ¿no? Pues el autismo, el TDAH, incluso la dislexia. Por ejemplo, en el caso del autismo, los diagnósticos de adultos entre 26 y 34 años han crecido alrededor de un 450%. Es una barbaridad. Todo esto según datos de Llama Network Open. Y si nos fijamos en el caso del TDAH, en adultos nos encontramos que de 2020 a 2023, o sea, unos muy pocos años solo, el número de casos aumentó un 15%. Todo esto según un estudio de Psychiatric Research and Clinical Practice. Y esto al final lo que nos genera es la sensación de que hay mucha gente con neurodivergencia, pero en el fondo no, es que lo estamos diagnosticando más y que, bueno, pues tenemos más medios para detectarlo. Hablando de diagnosticar, y antes de profundizar en ello, Claudia, ¿está bien que usemos el término diagnóstico? Quiero decir que a veces parece que si hablamos de diagnóstico estamos hablando de una enfermedad, cuando las neurodivergencias en realidad no son enfermedades. Bueno, igual que hablamos de diagnóstico, hablamos de TEA, que es trastorno del espectro autista, cuando realmente no
Bueno, no es una palabra que podríamos decir de manera correcta, pero ¿qué pasa? El lenguaje está para que nos entendamos. Está bien, podemos hablar de diagnóstico. Y vosotras, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, a tu diagnóstico? Pues yo siempre digo que la primera persona autista que conocí fue a mi hijo. Yo hasta ese entonces nunca ni siquiera había tenido a nadie cerca y lo que tenía un poco en la cabeza era lo que nos habían enseñado pues las películas, el cine, la literatura y a mí no me cuadraba nada con cómo era mi hijo, ¿no? En aquel entonces. Pero a raíz de estudiar, de informarme, porque al final cuando llegas al mundo de la neurodivergencia y más cuando es tu hijo, pues te metes como muy a fondo, empecé a darme cuenta que yo también compartía algunas cosas con temas que estaba estudiando de mi hijo, ¿no? Y entonces hubo un día que conocí a una mujer que se llama Sara, de Mujer y Autista, que fue la primera vez que yo conocí a un adulto diagnosticado de autismo y además mujer, y además a mí me parecía muy funcional. O sea, si ya no me cuadraba el autismo con lo que yo estaba viendo en mi hijo, muchísimo menos con una mujer adulta y que además se le hubiera diagnosticado tan tarde, o sea, con 41 años, ¿no? El caso es que yo tuve una conversación con ella, resoné muchísimo con ella y le dije, yo quiero también hacerme las pruebas porque resueno mucho contigo y no me descuadraría tanto, ¿no? Y entonces yo le dije, quiero hacer donde las has hecho tú. Yo me desplacé de Madrid a Barcelona, fue 2021 y había una lista de espera larga. O sea, ya en 2021 había una lista de espera larga para esto y hay gente que piensa que a lo mejor el diagnóstico como que te lo regalan, ¿no? Porque está de moda. A mí me hicieron más de 11 pruebas diferentes de test, evaluaciones y demás. Hubo una entrevista previa conmigo y luego hicieron una entrevista que a mí esto me llamó mucho la atención con mi madre. Porque, claro, porque hay muchas cosas que yo no recuerdo de cuando era pequeña, pero claro, mi madre sí y mi hermana también. Entonces le hicieron una entrevista a cada una. Y recuerdo que cuando a mi madre, cuando terminó la entrevista, me llamó y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No sé qué, ¿qué te ha preguntado y tal? Y me dice, mira, me ha preguntado cosas que no recordaba de ti y cuando he ido a responderlas veía a Mateo. Entonces, sí, muy fuerte. Y así llegó el diagnóstico. Me surge la pregunta también de cuando hablabas con esta mujer que conociste, que decías que te resonaban muchas cosas, ¿qué es lo que te resuena exactamente como para que tomes la decisión de, ostras, me tengo que hacer estas pruebas para saber si tengo este diagnóstico de autismo? A ver, el tema es que como el trastorno del espectro autista es tan amplio, hay determinadas cosas con las que sí resonaba. Por ejemplo, ella necesitaba estar mucho tiempo a solas después de una gran exposición social y esto la cansaba mucho físicamente. Yo soy una persona tremendamente deportista, o sea, yo tengo mucha energía y no entendía porque había épocas de mi vida en las que estaba tan cansada. Siempre pensaba que era pues porque me faltaban vitaminas o porque no había dormido de más y luego ya empecé a darme cuenta que yo corro maratones y estaba mucho más cansada cuando tenía que ir a un cumpleaños y hablar con personas que cuando estoy corriendo más de 4 horas seguidas, ¿no? Entonces, eso resonaba con ella. El tema de ser muy metódica y muy ordenada, muy rígida con determinadas cosas. Yo, por ejemplo, a mí en la agenda me cambias algo. Y bueno, ya lo estoy trabajando, pero a mí, o sea, me revuelve a nivel interno, o sea, a mí me dan ganas de vomitar. O sea, a mí si me cambian una hora, digo, me cago en la mar. Ya no solamente por el cambio que va a haber de lo que sea de mi rutina, sino porque me lo cambian. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que estoy trabajando mucho es aprender que mi rutina es que exista mucha improvisación, ¿no? Es algo que tengo que trabajar a ser flexible porque necesito que no me afecte tanto, ¿no? Porque en verdad no está pasando nada porque te estén cambiando tu agenda, ¿no? Entonces, resonaba con ella en su manera de entender su relación con sus hijos, su sensibilidad con algunos temas, el tema de la audición también. O sea, había como muchas cositas, pero esto no quiere decir que otra mujer pueda ser autista y tenga que resonar con nosotros. ¿Tú cómo llegaste a tu diagnóstico? Bueno, yo porque no tuve otra, me refiero, yo fui un adolescente súper desregulado, es decir, bueno, viví una etapa de acoso escolar durante toda la ESO y luego, pues nada, en la época universitaria, digamos que me desregulé muchísimo, tenía muchísimos altibajos y bueno, pues acabé bastante mal. Entonces, entre mi psicólogo y mi psiquiatra, bueno, tras un ingreso hospitalario, me dijeron, bueno, Claudia, tenemos algo que decirte y me cayó como un jarro de agua fría. Porque, claro, yo tenía 19 años. Y me dijeron, tienes trastorno límite de la personalidad. Y yo me quedé, vale, ¿esto qué es? Personalidad, límite, tengo múltiples personalidades, ¿qué me pasa? Y luego me hablaron, ¿no? de lo que significaban estos altibajos emocionales, el miedo al abandono, la desregulación emocional, la impulsividad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otros síntomas bastante más graves.
Y lo que más me pesó fue el tema de que era crónico. Me dijeron, esto es crónico. ¿Qué pasa? Te lo dicen con 19 años. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? ¿Y cómo lo gestiono? Voy a estar sufriendo toda mi vida. ¿Qué hago, no? Luego, con el tiempo, con las herramientas, con mucha terapia, te das cuenta que sea crónico no significa que el sufrimiento sea perenne, me refiero. Y nada, a día de hoy, obviamente, con las estrategias adecuadas, digamos que obviamente no estoy sufriendo igual que cuando me diagnosticaron. Quería rescatar una cosa que has dicho muy importante, que es que el diagnóstico no lo regalan. Parece, ¿no?, que ahora es como, es que todos queréis... No, no, no. El diagnóstico es un proceso y cuando tú estás buscando ese diagnóstico es porque tú tienes un malestar que tienes ahí de base. No solamente curiosidad. Lo que decías, el agotamiento no es una cosa que tú desees, que parece que te haya atropellado un camión después de una interacción social. No es algo que tú disfrutes. Entonces querías buscar una respuesta y herramientas para adaptarte. Y que imagino que también recibir ese diagnóstico de alguna manera como da sentido a muchas cosas que habéis estado viviendo, sintiendo, y al ponerlo en palabras como que será hasta un alivio a veces, ¿no? De decir, al menos entiendo que esto pasa por algo. Claro, total. O sea, yo llevo desde los 15 en terapia. O sea, estuve 4 años que primero me dijeron ansiedad, depresión, no sé qué, este problema, este otro. Y yo, bueno, pues será ansiedad y depresión. Y luego, al encontrar una palabra que quizás englobaba más, también hay que tener mucho cuidado con las profecías autocumplidas, ¿no? En plan, ahí tengo esto, entonces esto es por esto. Bueno, con 19 años no lo hice lo mejor que pude, pero bueno, ahí estamos, tratando con amabilidad esa parte de mí, ¿no? Vuelvo al tema de lo crónico, ¿no? Lo crónico parece que sea algo que te vaya arrastrando y la palabra neurodivergencia yo creo que le da otro significado a la cronicidad. Totalmente. Por eso creo que es muy importante decir, vale, ok, esto me va a acompañar, pero esto no es un problema per se. Y tratarlo con amabilidad, justo lo que estabas diciendo. Efectivamente. Absolutamente. Sí. Claro. También creo que es muy interesante porque tendemos a plantear como son síntomas que podemos, no sé si llamarlos síntomas, ¿no? Pero como son síntomas, Bueno, rasgos, comportamientos, Señales. que podemos observar en gente que tal vez es simplemente tímida o simplemente lo muy que estaba contando introvertida, yo, ¿no? o que pasa por un proceso en su vida que le genera mucha ansiedad, pero que no tiene ese elemento crónico, digamos. Entiendo que eso nos lleva a banalizarlo, ¿no? Y que ahora pues lleguemos a la idea de no, cualquiera se autodiagnostica con esto. Y me parece muy interesante lo que contáis de, oye, que el proceso de diagnóstico es duro y precisamente por lo... Y es largo, ¿eh? Sí. Claro, por lo comunes que son estos rasgos, por lo desapercibidos que pueden pasar, en el fondo acarrea muchísimo sufrimiento a quien finalmente, pues como vosotras, llega al diagnóstico y dice, joder, que estás paso poniendo por gente en esto. la lista de espera, de hecho. Claro. O sea, yo es que en nuestro caso, en el caso del autismo en particular, el autismo en hombres y en mujeres se presenta de manera diferente. Entonces, esto hace que muchas niñas y adolescentes pasen totalmente desapercibidas durante toda su adolescencia. Y esto hace que muchas mujeres pues crezcan con ansiedad, con depresión. Y de pronto en el diagnóstico en el autismo, después de haber pasado por un vagar por el desierto que llamo yo, de pronto encuentran una respuesta, encuentran que no están rotas. Y lo importante es como dices tú, o sea, yo no me autodiagnostiqué, de hecho yo desde que me dieron el diagnóstico hasta que yo lo conté públicamente, ostras, yo tuve que hacer un ejercicio de decir, es que no, o sea, yo no puedo ser autista, o sea, y más cuando existen autismos en mujeres también y en hombres, en los que también tiene asociado una discapacidad intelectual en la que yo no encajo dentro de eso tampoco. Entonces, yo siempre pensaba, ¿cómo puedo yo compartir ese diagnóstico con alguien que es tan diferente a mí, ¿no? Entonces, yo siempre he querido tratarlo con mucho respeto y no banalizar, porque al final con la exposición que tenemos en redes sociales, lo último que quería era que la gente entendiera esto como algo frío. No, o sea, esto es algo serio y para mí es muy fuerte ir a comprar a una tienda y que se me acerca dependiente diciéndome, oye, mira, te sigo, vi cuando hablas de autismo tal, yo me quedé con la copla y me he hecho un diagnóstico en otro sitio que no tiene nada que ver, una evaluación con profesionales actualizados y estoy dentro del espectro autista. O sea, Fuerte. para mí es brutal. O sea, Sí. es increíble. Es que la manera en la que los testimonios son muy importantes, yo creo. Y me encanta, chicas, que estéis aquí las dos, porque además con este tema, viendo datos, hay una brecha de género muy grande. Sí. Y es que los datos dicen que, por ejemplo, estudiantes con autismo, el 81,12% son niños y solamente el 18,88% son niñas. Estos son datos facilitados por el Ministerio de Educación relativos al curso 2023 y 2024. ¿Esta diferencia de género
es una cuestión genética o es que hay un infradiagnóstico muy bestia de mujeres? Hay un infradiagnóstico muy, muy bestia. Hay dos cosas... Es verdad que estoy pensando en películas o en series de televisión Siempre son hombres, sobre siempre son niños hombres. súper dotados que flipas con autismo y son Sí. todos niños. Siempre Me niños. está viniendo a la cabeza. Es la imagen, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero el típico niño autista en una esquina haciendo operaciones matemáticas, ¿no? Entonces te imaginas eso. Además, sí, niño además caucásico en una esquina, cuando realmente nada más alejado de la realidad. Tal y como has dicho, el espectro autista es un espectro, es decir, un conjunto de muchas características. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un infradiagnóstico en mujeres por dos cosas. Una, la socialización de género. Al final, ¿no? Cuando un niño es más tímido, es más retraído, un niño es como que dices, uy, ¿por qué este no está actuando como se espera que actúe un niño? Ya es cuando le detectan. Y luego está el masking o el enmascaramiento, que ahí también puedes hablarte un poquito, ¿no? de tu experiencia. ¿Qué pasa? Que cuando una niña se comporta de manera socialmente inadecuada, voy a decir, se le reprime antes. Porque se 100%. espera una buena conducta de ti. Entonces tú ya desde peque estás moldeada y ahí empiezas a enmascarar. Por eso muchas mujeres, y yo me lo encuentro en la práctica clínica, muchas mujeres vienen con un diagnóstico de ansiedad y depresión porque enmascarar todos tus rasgos es agotador. Claro. Hablo del autismo porque es lo que yo conozco. Las herramientas que existen para el diagnóstico están hechas solo basando en patrón de niño, un chico. Entonces, se tienen en cuenta determinados parámetros en los que una niña no va a entrar nunca. Entonces, claro, al final es cierto que existe esa diferencia de género y es una pena, porque hay muchas mujeres que lo están pasando fatal, que no entienden qué les pasa y que no están rotas. Otro caso en el que también se ve mucho esto es el trastorno de TDAH, ¿no? Los estudios indican que tanto niños como niñas tienen unos síntomas muy, muy similares, ¿no? Pues desconcentración, impulsividad, hiperactividad. Pero al final esta combinación de estos rasgos se percibe antes en niños que en niñas, entonces se les diagnostica antes también, para que veamos que en el caso del autismo es como muy presente, pero que también lo vemos en otras neurodivergencias. Solo por concretar, ¿cuáles son las siglas de TDAH? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Perfecto. Y puede ser con o sin la H, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aunque, bueno, aquí voy a matizar un poco. Muchas veces la hiperactividad no se puede ver, ¿no? Porque es una hiperactividad cognitiva. Entonces, estamos acostumbrados lo mismo en las películas. El típico niño que se mueve un montón, que no sabe estarse quieto, que no sé qué, que mueve la pierna, pero a veces la hiperactividad es cognitiva. Y eso, casualmente, también suele pasar más en el género femenino. Se teoriza, esto es una teoría, no hay evidencia científica de momento, que si has estado muchos años reprimido con que tienes que portarte bien, tienes que sentarte en tu sitio, tienes que cumplir ese rol que se te ha impostado, al final esa hiperactividad se acaba traduciendo en rumiaciones cognitivas, ergo ansiedad. Claro, y además imagino lo que justo estabais diciendo, ¿no? Que un niño es movidito y es más fácil identificarlo como, pues este niño, Sí. movidito, pues es hiperactivo. Mientras que si una niña a lo mejor pues es más introvertida, simplemente es una niña más despistada, ¿no? Está más en su mundo. Creo que al final ya desde pequeños estamos arrastrando esos roles de género. Totalmente. Y me parecía súper interesante lo que estabas diciendo, que se ve, o sea, cuando se estudia este tipo, pues el espectro autista, se estudia lo que pasa con niños. Es como lo del infarto, cuando te dan un infarto, que toda la vida hemos estudiado, que los síntomas son X y son los síntomas en hombres. Eso Y sin es. embargo no se conoce cuáles son los síntomas de infarto Anda, en pues mujeres. no tenía ni idea. Pues creo que es el dolor de brazo, ¿no? Este Sí, tipo de cosas. los dolores o como síntomas previos a que te dé un infarto son diferentes en hombres y mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que van a tener un infarto y tienen unas dolencias que si Justo. supiesen identificar, pues la gente puede Claro. reaccionarlo igual pues con la misma rapidez. Sí, igual que pasa con las horas de sueño. O sea, la típica de es que necesitas 8 horas de sueño, no sé qué, no sé cuántos, para estar bien. Son estudios que se hicieron en hombres. Las mujeres necesitamos Más. 9 o 10. Sí. ¡Vaya, qué casualidad! Pero esto es cierto. Yo voy fatal, ¿eh? Sí, Voy sí, fatal, sí. entonces. Así que dejadnos dormir, por favor. Gracias. Me encanta porque estoy siendo el machista del grupo, aquí intentando equilibrar un poco las cosas. Bueno, de todas formas, aquí lo que estamos viendo conviven dos discursos a la vez, ¿no? Hay mucha gente sin diagnosticar y el de se diagnostica a cualquiera que se salga un poco de la norma. Vosotras dos, como personas neurodivergentes, ¿qué os sugiere este choque de narrativas? Yo no creo que se esté sobrediagnosticando. Lo que pasa es que el contraste es tan grande que da esa sensación. ¿Contraste en qué sentido? El contraste del infradiagnóstico que había hace 10 años, sí Claro. que es verdad que a raíz de la pandemia, al estar más encerrados en nosotros mismos, muchas personas empezaron a ver rasgos en sí mismos que empezaron a notarse que eran desadaptativos.
ya es cuando empiezan, ¿no? Pues procesos de evaluación. Ahí está el contraste. Que haya mucho contraste no significa que haya sobrediagnóstico. Esto es importante. ¿Qué ocurre? Aquí, como dejo un meloncito, que sí que es verdad que muchas personas hablan de su trastorno sin haberse diagnosticado. Y ese es el problema. O sea, un proceso diagnóstico, tal y como llevamos repitiendo, no es algo agradable, no es un paseo por la playa. Claro. Entonces, no, me lo invento. Tengo TDAH porque el otro día se me olvidó la cuchara en, yo qué sé, en la nevera. No, esto es una anécdota. Ya. Una anécdota no es un diagnóstico. Una anécdota no es un síntoma. ¿Tú esto lo ves también habitualmente? Creo que existe bastante respeto, al menos lo que yo percibo. Y yo intento hacer mucho hincapié en que, cuidadito con esto, que no nos autodiagnostiquemos. Pero esto es igual que cuando vas al dermatólogo. O sea, no porque tengas un grano ya tienes acné. O sea, Exacto. tienes que ir a una persona especializada, que aquí yo abro otro melón, que a nivel de neurodivergencia falta mucho profesional actualizado con lo que a día de hoy es la neurodivergencia. Total. Porque yo me encuentro con muchas mujeres que han ido al sistema de seguridad social porque tienen dudas sobre su propia neurodivergencia y les ha tocado un profesional pues, que no está actualizado y le han dicho, tú miras a los ojos, tú no eres. Entonces es como, ostras, tío, que es que, Sí. escúchame. Y claro, el problema de esto es que creo que si está habiendo tal aumento, no en autodiagnóstico, no, sino de verdad en gente que le está ocurriendo de verdad, creo que el sistema debería poner los ojos en actualizar a los profesionales que están evaluando a estas personas. Que yo creo que hay figuras como tú jugáis un papel clave, ¿no? En lo que es la divulgación o la concienciación al respecto de la neurodivergencia, porque luego las redes sociales, o sea, son un factor evidentemente clave, pero hay ejemplos que han conseguido sacar a la primera plana la neurodivergencia. Por ejemplo, Paula Vázquez. Claro. Paula Vázquez es una presentadora maravillosa, fama a bailar, que tiene 50 años y que ella le empezó a resonar por estar viendo en TikTok gente que hablaba de su experiencia, quiso buscar ese diagnóstico y se dio cuenta a los 50 años de que tenía un TDAH y ella lo ha puesto en primera plana, justo lo que estaba diciendo Emilio, ¿no? De repente que una figura como ella, que la hemos visto en la televisión durante muchísimo tiempo, que es justo también lo que no estaba diciendo, perfectamente funcional, que muchas veces creemos que son cosas que no Que son no pueden, compatibles. claro. Que ella pueda hablar de esto, yo creo que abre muchas puertas y da mucha importancia para que esto realmente se normalice. Totalmente. ¿Qué papel tuvieron las redes sociales en tu caso, por ejemplo, para el autismo? Pues mira, en mi caso fue como el antipapel, porque no había nada. Es claro. decir, hace 7 años, que fue cuando nosotros entramos en el mundo de la neurodivergencia con mi hijo, yo ya me dedicaba a redes sociales y yo no encontraba una plataforma, un perfil, algo que para mí fuera amable. ¿Sabes? Guau. Yo necesitaba algo amable porque a lo mejor entraba en una web y era, no sé, o sea, es que, a ver, esto puede parecer como súper superficial, pero de verdad es muy importante. O sea, eran términos que yo no comprendía, eran hasta colores, formas, muy rígidos, muy duro, y yo estaba cagada de miedo porque no sabía qué le pasaba a mi hijo, o sea, y no sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, a medida que yo fui comprendiendo y entendiendo qué significaba esto, yo misma impulsé el contenido. La plataforma que hicimos con Madretea, yo siempre dije, o sea, necesito que sea súper amigable, necesito que sea un abrazo, necesito que alguien que se acaba de llevar un shock que flipas llegue y diga, ay, alguien me entiende, ¿sabes? Porque Maravilla. yo recuerdo que fue para mí un periodo, yo lo recuerdo y lo digo, o sea, fue un periodo de mucha oscuridad porque yo no podía hablarlo con nadie, nadie me entendía. ¿Puedes explicar qué es Madretea? Madretea, bueno, es un sueño que yo tengo en la cabeza. Madretea es el lugar que a mí me hubiera gustado tener cuando mira, me emociono y todo, cuando nos diagnosticaron, cuando diagnosticaron a Mateo. Ay, perdón. No, por favor, Me es emociono. precioso que hables así. Claro. A día de hoy es una plataforma que pone en comunicación a familias dentro del espectro autista que tengan algún miembro o mujeres, porque para mí es muy importante todo el aspecto de la mujer. O sea, hombres también os quiero, pero es que ahora mismo, o sea, tengo que focalizarme en esto, estáis mucho más cubiertos, lo siento. Yo, por ejemplo, creamos un mapa muy grande en el que todos los profesionales, centros, actividades que tengan que ver con el autismo se han dado de alta y cualquier familia en España de manera gratuita puede entrar en nuestro mapa y ver dónde están los recursos que necesita. También es un sitio donde hemos ordenado mucha información de manera sencilla y amable. Es decir, la administración a día de hoy, cuando te diagnostican autismo a ti o a tu hijo,
en mi opinión, creo que debería existir un protocolo. No es tan difícil. Y decir, acaban de diagnosticar autismo a tu hijo, mira, tienes que hacer esto, tienes acceso a esto. Yo en mi caso eso no existió. O sea, yo me iba enterando pues porque de pronto veía a alguien que hablaba y me lo contaba o tal. O sea, entonces todo eso, nosotros hemos creado unos protocolos gratuitos que la gente se puede descargar para, oye, me acaban de diagnosticar autismo, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que muchas veces pasa bajo el radar, sobre todo con enfermedades raras también, o Claro. en este caso que se han empezado a diagnosticar mucho más tarde. Mi hermana, por ejemplo, tiene mi sobrina Lola, que tiene una enfermedad rara, es un síndrome raro, pero la comunidad que se forma en torno a las familias que tienen niños con ese mismo síndrome es súper importante, precisamente para Claro. compartir ese tipo de información. O sea, que es muy, muy increíble que salgan iniciativas de esas características cuando muchas veces no tienes la protección o la información que necesitas por parte de las instituciones, ¿no? Yo te quiero preguntar a ti si tú recibes a pacientes en tu consulta que te comentan de antemano los síntomas porque se han informado a través de redes sociales. Sí, Que a totalmente. veces puede ser bueno, pero otras veces puede ser malo, ¿no? Bueno, te iba a decir, bueno, antes que nada, wow, tu testimonio me ha conmovido muchísimo. Gracias, o sea, por compartirlo. de verdad. no, y súper importante, has dicho una cosa que decías, va a parecer superficial, pero es muy importante las formas, ¿no? Para nada, o sea, las personas con TEA precisamente son personas que pueden ser muy sensitivas a según qué estímulos, obviamente, pues tú lo vivirás en tus propias carnes. Y me parece súper importante que hayas creado una iniciativa que sea amable, pues precisamente para que la gente pueda acceder y que no le suponga un esfuerzo y un dolor, ¿no? O sea, muy, muy guay. O sea, muchísimas gracias como profesional, de verdad, que me parece, vamos, Gracias. muy guay. Y volviendo al tema, voy a romper una pequeña lanza a favor del autodiagnóstico. Porque a veces el autodiagnóstico es una antesala al diagnóstico formal. Es decir, no siempre, pero a veces sí. Entonces, sí que muchos pacientes me han venido, me han dicho, oye, he visto un vídeo que me ha salido estas características y me mandan el vídeo. Y yo, vale, ok. Y puedo ver, ¿no?, si estas características encajan con lo que yo observo del paciente. He tenido algún que otro caso, además, ¿no?, de pacientes que llevo desde hace bastante tiempo, que intentábamos trabajar la ansiedad, el cuadro depresivo, con herramientas para la ansiedad o para el cuadro depresivo, pero que no funcionaba. Entonces, claro, el mismo paciente que me diga, oye, mira, he visto esto y he visto estos rasgos, creo que me encajaría, a mí me supone, vamos, un alivio, claro. Total. Claro, pero ahí el paciente ha seguido la ruta indicada, que Claro, es, sí, ha visto sí. esa información, la ha consumido y luego ha ido a consultarte Sí, a sí, ti. sí, pero Yo ahora quiero preguntar, Alba, seguro que tú tienes más datos. O sea, vamos a abrir el melón del autodiagnóstico. Sí, o sea, sí que es verdad que es un tema complejo, ¿no? Pero tenemos datos que, por ejemplo, el Colegio Real de Psiquiatría de Reino Unido habla ya de un efecto contagio que generan ciertos contenidos sobre TDAH o sobre TEA también, ¿no? Por el que miles de jóvenes se autodiagnostican trastornos neurodivergentes sin una evaluación profesional. Precisamente el problema del que hablabais vosotras. Las redes son un arma de doble filo, en el Sí. sentido de que, por un lado, pues esos son espacios de acompañamiento, de divulgación importantísimos, donde la gente creo que puede encontrar esa cara amable. Desestigmatización también. Absoluta. Pero por otro lado, siento que también muchas veces veo a gente. ¿Cuántas veces habéis visto en TikTok a gente en plan, es que esto me da un TOC, o tengo un TDAH, o es que si te portas así, tía, pareces autista? 5 rasgos o 5 cosas que haces si tienes TDAH. Exacto. Y es como, 5, vale, perfecto. Es verdad que lo de me da TOC se ha establecido ya es como decir tengo FOMO, ¿no? O sea, pero Sí. Pero a mí me lo señalaron, por ejemplo, yo no era consciente. A mí Yo- también me lo señalaron Yo una vez. muchas cosas en plan, hablando, ay, no, esto, ay, qué TOC. Y me dijeron, porfa, Albanta, no utilices TOC porque hay gente que realmente tiene Vale, TOC. pero ¿creéis que es too much realmente? O sea, ¿creéis que la gente tiene que tener cuidado con que si usa ese vocabulario o nos estamos pasando de ser políticamente correctos? Depende, es como la palabra paranoia. Todo el mundo utiliza la palabra paranoia y un trastorno paranoide es una cosa como gravísima, ¿no? Ya. Entonces, pero sí que creo que tenemos que sensibilizarnos más ante las patologías de las cuales hablamos. Por ejemplo, el TOC no es quiero que esto esté así súper ordenado. No, no, el trastorno obsesivo-compulsivo cursa con unos pensamientos intrusivos súper limitantes, ¿no? O, ay, mira esta persona, ¿qué autista es? Porque es tímida y es como, tú sabes que el espectro autista tiene una serie de complejidades que no estás analizando. Entonces, creo que el uso consciente del lenguaje a día de hoy, en nuestro momento histórico y social, es importante. ¿Tú cómo lo ves? Yo me voy un paso más, es decir, la persona que lo está diciendo, ¿con qué intención lo está diciendo? Claro. Porque Guau. a mí me ocurre mucho en el autismo. O sea, hay veces que se utiliza el término normal como Ya. alguien que no tiene autismo, ¿no? Entonces, yo si es alguien que a lo mejor no tiene ni idea del lenguaje, de la neurodivergencia,
me lo está diciendo con respeto y está intentando no ofenderme, pues yo no me lo tomo mal. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. O sea, siempre miro un poco quién me lo está diciendo, porque para mí enredarme en el discurso de utiliza esta palabra en vez de esta y perderme todo el concepto del autismo, prefiero que entiendas lo que es el autismo y luego hablaremos del lenguaje. Es mi opinión al menos y creo que es lo que enriquece y lo que construye, porque si yo me voy a quedar contigo diciéndote es que has dicho normal o es no normal, ¿qué pasa? Que mi hijo no es normal, o sea, o yo no soy normal. Eso por un lado, pero te reconozco que a mí me pincha como madre, por ejemplo, porque esto siempre ocurre, a mí como adulta me da más igual, pero a mí como madre me pincha estar en un parque, por ejemplo, y que una madre le diga a su hijo, es que ¿qué pasa? ¿No me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Que eres autista hoy o qué? Entonces, yo eso lo he oído y a mí me ha sido un pinchazo. Claro. Pero entiendo que esa madre lo está diciendo desde el desconocimiento, igual que cuando yo dije, a mí esto me da TOC, y una persona me dijo, ojo, que es que esto a mí me molesta. Y dije, es que tienes razón. Entonces, creo que tenemos que irnos un poco a la intención de la persona, más que centrarme en qué palabra sí o en qué palabra no, es mi opinión. Hay algo que has dicho de estos vídeos de 5 rasgos, tal. A mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, que cuando ya llevas media hora, 200 vídeos de eso, hay un momento en que dices, oye, ¿y si yo? Porque hay rasgos que son como muy identificables. Creo que en Internet existe este tipo de cosas que es que tú lo veas y pienses, soy yo literal, un poco lo que se hace con el horóscopo, que cuando te dicen, ¿eres Aries? Eres muy amiga de tus amigos. Hello, I'm Slytherin. Y creo que pasa esto. Y luego también que Internet, hay una parte en la que utiliza esto de una manera muy peligrosa, porque yo que ahora he estado investigando para hacer este capítulo, el otro día viendo Film Affinity, buscando una review de una película, el anuncio que me salió, os lo voy a enseñar, ¡Wow! era de estos clicables, se lo voy a enseñar a la cámara también, que dice, ¿es TDAH o un alto CI? Y era un test para que contestases rápido a 4 preguntas, luego metieras tu pequeña tarjeta de crédito y por un simpático euro te iban a mandar un informe. Entonces, este tipo de cosas también, jolín, trivializan todo esto de lo que hoy estamos hablando. Sí, de hecho voy a dar un paso más. A día de hoy la generación de contenido sobre neurodivergencias, no todas, pero hay algunas de personas que ni siquiera ni son neurodivergentes ni son profesionales, a veces están generando contenido simplemente por el consumo de contenido. Total. No sé si se llama cliffhanger, ¿no? Pero 5 cosas que te pasan si tienes TDAH. Lo que quieres no es informar a la gente sobre los rasgos de una persona con TDAH. Lo que quieres es que la gente vea tu vídeo. Exacto. Y también juegas con el morbo que genera esto y también con el miedo, ¿no? Quiero decir, a mí me recuerda mucho al mecanismo de me ha salido un lunar un poco sospechoso y entonces ya busco en internet qué me está pasando y creo que me voy a morir de un cáncer súper grave. No, vamos por partes, ¿no? Exacto. Y a mí me parece precisamente muy preocupante esta mercantilización Total. a través del contenido de preocupaciones que puede tener la gente, de una preocupación que igual no va más, o de, pues eso, también con gente que sufre mucho tener una neurodivergencia. Totalmente. Porque para ellos es un proceso muy complicado. Entonces, joder, creo que son contenidos muy denunciables, la verdad. Luego tenemos los casos, por ejemplo, una TikToker, Emerald Rose, que en su momento fingió tener síndrome de Tourette para ganar seguidores y hacerse famosa. Y le funcionó un montón hasta que ya la pillaron, porque en internet las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y enseguida encontraron una cuenta suya en la que recitaba poesía sin ninguno de los tics que estaba mostrando en los otros vídeos. Salió también un hilo en Reddit como que una hermana suya decía, esta persona se lo está inventando todo únicamente para ganar fama y seguidores, y su cuenta desapareció de internet sin dar ninguna otra explicación, pero hasta el momento había conseguido más de 500.000 de seguidores. ¡Oh, medio millón! 500.000 de personas que mía. están I wish. escuchando y todo lo que tú estás diciendo con una predisposición a que es verdad, porque dices que tú tienes Tourette. Entonces es de una desinformación tan grave. Y banalización también, ¿no? Totalmente. Sí, aquí yo señalaría más a la persona o también un poco el sistema que hace que queramos, por ejemplo, más y más seguidores, ¿no? Es decir, ¿y cómo voy a conseguirlo? Pues mira, con estos síntomas. Son casos aislados, eso es importante decirlo, porque creo que estoy muy a favor que las personas neurodivergentes hablen abiertamente de las neurodivergencias para derribar el estigma. Total. Y hablen de las características, rasgos, síntomas, como queráis llamarlo, pero estoy súper a favor, porque lo que hacemos es derribar el estigma y dejar que nos señalen, o sea, evitar que nos señalen como los bichos raros. Porque, vamos, no sé en generaciones futuras, pero en nuestra generación o en generaciones anteriores, creo que hemos vivido también siendo muy susceptibles a sufrir acoso escolar, a ser señalados como los raritos. Sí. Y eso es una losa que pesa muchísimo.
La cosa es que en redes sociales, independientemente de nuestra intención, cualquier cosa se puede convertir hoy en día en espectáculo. Bueno, yo lo más fuerte que he visto, no sé si este TikTok os ha llegado, es una reveal party. No. ¿Sabes como las mamás que van a tener un bebé y entonces hacen una fiesta de revelación de género de si su bebé No va a me lo ser puedo niño o creer. niña? Pues hay de esto de neurodivergencias. No, Entonces hay, puede ser. te lo prometo. Hay confetis, globos y al final hay un sobrecito en el que tú lo abres y sale tu diagnóstico. Dios. Entonces, yo cuando lo vi, hay una parte en la que dije, ¿esto lo está banalizando? ¿Lo está normalizando? Se lo voy a preguntar a Claudia. Pues me vais a matar por la opinión que voy a tener, pero mi teoría es que it's not that deep. O sea, yo Ajá. creo que no está tan mal y me explico. Creo que es utilizar el recurso del humor Eso es verdad. I get it. Sí. para hablar de una cosa que es pues eso, un diagnóstico, un proceso de evaluación, y al final también es compartir con cierta ilusión, entre comillas, ¿no? La información que acabas de recibir con tus cercanos. ¿Qué pasa? También hay... Bueno, o sea, depende. se porque puede si hacer de luego- muchas maneras, Claro, sí. una cosa es que lo hagas con tus amigos y tal, pero luego lo metes en redes sociales para ganar seguidores. Entiendo ahí que sí... Entiendo que eso ya es un poco más no. banalización. No, Se lo estaba enseñando a Noé. Estoy flipando. O sea, ¿Tú qué opinas? no sé, pues yo, a ver, yo entiendo tu opinión, pero yo desde mi opinión de madre, Ya, claro, o sea, ya. me parece que tu cabeza está en otro sitio. Pero espérate un momento, sinceramente. ¿gender reveal de tu propio diagnóstico o de tu hijo? Del tuyo, del tuyo. Vale, porque decir, tu hijo sí que me parece en plan, Claro, claro. pero Es es como- que incluso del tuyo, pero si yo me senté con mi psicóloga y yo estaba cagada de miedo, dije, ay Dios mío, ¿qué me va a decir? Y era un informe de 30 páginas que yo dije, Dios de mi vida, o sea, si no soy autista he aprendido un montón porque vamos, Ya. o sea, No, sí. pero, o sea, a mí me parece, ostras, banalizar, vamos, muchísimo, en mi opinión, ¿eh? Sí. Que, bueno, volvemos a lo de siempre. A lo mejor no La es ni intención, verdad. claro. Es que a lo mejor no es ni verdad. Ya. Porque, o sea, lo hacen. Porque yo creo que alguien que llega aquí a la neurodivergencia está tan en shock que es que eso no lo haces. Y que hay mucha ligereza muchas veces a la hora de Yo tratar flipo. el tema. Yo una vez, por ejemplo, en una cena con desconocidas, una cosa de trabajo, una chica que era alemana se puso a mi lado, estuve hablando 5 minutos con ella y enseguida me dijo, wow, menudo TDAH, ¿eh? Y 5 yo- minutos, y yo, ya está. ¿Qué? Y me dice, sí, tienes un TDAH de caballo, míratelo, ¿eh? Porque, wow. Y yo, ostras, no sé, igual he movido mucho los brazos, pero 5 minutos hablando conmigo, creo que no puedes diagnosticarme así. Es que eres tan Leo, ¿sabes? Es Es que de nuevo se está tratando como un rasgo Yes. de personalidad, como si fuese el horóscopo, si fuese, no sé, la casa de Hogwarts que eres, cuando creo que es algo mucho más grave, ¿no? Hace unos cuantos años te habrían dicho ¡bruja! Directamente. Y a la hoguera. De hecho, a eso quería llevármelo, ¿no? Porque es verdad que la historia de la psiquiatría y de la sexología es algo que ha marcado mucho a las sociedades. Lo que hemos considerado como locura en el pasado o enfermedades mentales ha variado bastante a lo largo de los siglos. Y ha ido acompañado de muchísimo estigma, precisamente lo que te decía, ¿no? De llamar brujas a las mujeres. Dolor también para quienes los padecían. Y si encima las metían en la hoguera, pues mucho más. Pero, Alba, creo que va siendo hora de un érase una vez. ¿Cuándo empezamos a estudiar y a tipificar estos trastornos como el TDAH, el TOC o el autismo? Claro, tenemos que tener en cuenta que la neurodivergencia es muy heterogénea, ¿no? Entonces, cada uno de estos trastornos tiene su propio recorrido, su propia historia, ¿no? Pero sí que podemos decir, simplificando, que todos empiezan a estudiar y a tipificar a principios del siglo XX, ¿no? Ojo, que muchas veces se confundían con otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, el autismo se incluyó al principio dentro de todo el arco de la esquizofrenia y luego se dieron cuenta que no tenía que ver y se separaron, ¿no? ¿Pero la neurodivergencia entonces se ha empezado a estudiar ahora, es recientemente o tiene ya tiempo? A ver, puede que ahora le hayamos puesto nombre, pero realmente no es algo que se descubra en el siglo XX. De hecho, es muy interesante a nivel histórico hacer un recorrido de registros, ¿no? Pues, por ejemplo, hay registros del siglo XV que describen a personas que tienen rasgos o comportamientos que hoy describiríamos como dentro de, por ejemplo, el trastorno de espectro autista o del TDAH. Es verdad que con el auge de la psicología, a través pues, de los estudios de Sigmund Freud, que, pues, de nuevo, muy, muy debatido, muy tal, pero eso es una disciplina que ha evolucionado mucho, afortunadamente. Pues a lo largo del siglo XX ha avanzado este estudio clínico y ya hemos sido capaces de entender y de diagnosticar este tipo de trastornos mucho mejor. Ahora bien, claro, pensemos en lo sufrida que es la historia de la psiquiatría, de cómo la institución que conocíamos como el manicomio, donde entraba gente que hoy no consideraríamos neurodivergente, como por ejemplo gente parte del colectivo LGTB, o gente que sí que tenía neurodivergencias, pero desde luego se le trataba con
tratamientos muy agresivos para su salud que incluso iban en su contra. Entonces, hablamos de una historia bastante oscura que afortunadamente estamos saliendo de todo eso. Voy a salirme por una pequeña tangente y ahora retomo con Albanta, pero has puesto una cara muy rara cuando ella ha mencionado a Freud. Entonces, yo, un poco por empatizar con la gente que nos está escuchando, no que nos está viendo, ¿qué tienen que buscar en internet para informarse acerca de por qué te parece controvertido Freud en este contexto? ¿Es tu enemigo más íntimo? No. Me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿eh? A ver, Sigmund Freud sí que es importante como figura, ¿no?, en la historia de la psicología, porque gracias a él o gracias a una de las corrientes a la que él pertenecía... Hostia, me está costando muchísimo hablar bien de él. Vale, Sigmund Freud es un tío, un burgués europeo que empezó a estudiar las patologías de las mujeres, básicamente haciéndolas sentir que ellas tenían un problema por estar viviendo en situaciones totalmente demenciales. Demenciales porque ellas estaban sometidas a, por ejemplo, violencia de género, estaban siendo oprimidas y él decía, Tate, tú estás loca. ¿Qué pasa? Él, junto a otras personas de ese movimiento, como puede ser Breuer, ¿no?, lo que hacían era inferir una patología por una conducta desadaptativa. Y eso lo que hacía, y que yo creo que sienta mucho precedente, es patologizar el sufrimiento e individualizarlo. Si tú tienes el problema, el sistema no tiene que cambiar. Lo que les pasaba a la mayoría de mujeres diagnosticadas de histeria femenina es que estaban viviendo situaciones muy dolorosas. Y en vez de analizar la situación, te tacho de loca. Por eso he puesto esa cara. Por suerte, estamos mucho más actualizados ahora Sí. que en el pasado con Freud. De hecho, el último DSM, que es un poco así como la Biblia, ¿no?, de la psiquiatría, el manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, data del 2013, tiene una actualización del 2022, porque es que todo esto de lo que estamos hablando está muy vivo todavía. Estamos constantemente descubriendo cosas y creo que estos manuales tienen que estar actualizados porque efectivamente hace 40 años lo que se sabía sobre todo esto es muy diferente a lo que sabemos ahora, afortunadamente. De hecho, precisamente en esta última versión de 2013 es cuando se unifican el autismo y el síndrome de Asperger, que antes se trataban como dos cuestiones diferentes y ahora se engloban las dos en todo este trastorno del espectro autista. También creo que ahora al tener más herramientas para visibilizar todo este tipo de experiencias, las personas neurodivergentes, hace que se puedan normalizar también su situación, ¿no? Que de alguna manera durante muchos años se ha visto como bichos raros y aunque cada vez está más normalizado y la gente... Creo que ha habido un cambio al empezar a percibir como inofensivo, ¿no?, que a lo mejor antes había por desconocimiento como un punto alerta. reacio, sí, una alerta, Sí. pero creo que aún queda bastante por hacer y que necesitamos aún más que esto se normalice, ¿no?, que pues podamos entender este abanico, ¿no?, estas constelaciones en su totalidad. Que ha habido también una evolución histórica, ¿no?, con esta identificación. Es decir, que había antes mucho más estigma a la hora de hablar o de identificar en tu propia familia, intentar buscar ese diagnóstico. Sí que había antes más estigma porque no se hablaba de ello, pero sigo considerando que hay bastante estigma, ¿no? Ahora. Sí, en caso de pacientes míos que dicen, no, yo no puedo ser autista, ¿no? Esa primera fase de negación como si fuera algo horrible, ¿no? Yo no puedo ser autista porque soy funcional. Como si la funcionalidad determinara si puedes o no puedes tener un diagnóstico. También entiendo que aquí varía mucho, depende, de nuevo nos encontramos con el tema de lo heterogéneo, que es la neurodivergencia, ¿no? Tal vez me lo invento, en el TDAH o en el autismo tal vez ha habido un mayor recorrido porque la gente lo conozca más, hay más conciencia, tal vez son trastornos que no se perciben de una forma tan negativa. Esto pues, no digo necesariamente que sea así, ¿no?, pero que puede pasar con algunos de ellos. Y tal vez hay otros que tienen un mayor estigma por lo que suponen o que son mucho más desconocidos. O sea, yo no conocí el trastorno límite hasta hace muy recientemente, no tenía ni idea que eso existía. Y claro, creo que dar a conocer lo complejo que puede ser o la variedad que hay ayuda a romper, pero de nuevo es que nos damos cuenta que son muchos y cada uno tiene su propio recorrido. Totalmente, y en el caso del TLP tiene mucha base de, por ejemplo, de experiencias traumáticas infantiles, es decir, lo mismo, uno no decide tenerlo, uno pues, ha pasado por cosas duras, ha intentado sobrevivir y eso, sumado a un cerebrito neurodivergente, pues ala, se ha generado ahí... ¿Puedo hacerte una pregunta súper tonta? Venga. ¿Todo este tipo de cosas son de nacimiento? ¿Es imposible desarrollarlas? Te juro que lo estaba pensando, digo, yo no lo voy a preguntar. Pero... No es una pregunta tonta. Lo estaba pensando, digo, no sabía, porque en el autismo sí, el autismo la persona nace autista, pero no sabía si... Tiene una carga genética, bueno, el tema del autismo, el TDAH, y el trastorno límite tiene carga... Bueno,
aquí abre un melón, hay muchísimo más diagnóstico en mujeres que en hombres. Y hay estudios que están empezando a correlacionar diagnóstico tardío de autismo en mujeres con mujeres diagnosticadas de TLP. Es decir, muchas mujeres que se diagnosticaron a los 17-18 de trastorno límite, se está demostrando que son mujeres autistas que no tuvieron Su las diagnóstico. herramientas para regularse emocionalmente en Qué su momento. fuerte. Esto está empezando a ser esto es muy reciente, no hay nada que lo determine, ¿vale? Esto sí que lo voy a decir con pinzas, pensamiento crítico siempre, ¿no? Entonces, en el trastorno límite, a diferencia de otras neurodivergencias, empieza a desarrollarse en las primeras etapas del neurodesarrollo, es decir, en la infancia. Cuando nacemos, nuestro cerebro no está formado. Por lo tanto, sí que hay, digamos, una neurodivergencia en la etapa adulta, pero no se genera de nacimiento, sino durante el neurodesarrollo. Esto es importante. No es una pregunta tonta, es súper interesante, o sea, es súper A mí importante. también me lo parece, sí. Sí. Vale, después de todo lo que hemos hablado, el diagnóstico, las redes sociales, contexto histórico también, gracias Alba, vamos a mirar un poco hacia adelante. O sea, ¿qué nos espera de los próximos años? ¿Cómo vamos a entender, diagnosticar y convivir con la neurodivergencia? A ver, yo creo que aquí lo que va a pasar es que cada vez vamos a diagnosticar más y mejor, ¿no? O esa es la tendencia. Según mejoramos en las capacidades que tenemos para entender todos estos trastornos, pues puede que sintamos que cada vez hay más gente neurodivergente. Bueno, pero es que los estamos detectando y ayudando, ¿no? Entonces, no porque, pero también hay que pensar que no porque haya más casos significa que los protocolos mejoren. Que es lo que Exacto. comentaba. Que es lo que, Exacto. como lo que comentabas tú. Esto se ve muy bien en países que tal vez tienen grandes equipos para investigar cuestiones de salud, entendido también aquí como la salud mental, pero igual luego no tienen un sistema sanitario lo suficientemente potente. Por lo tanto, también hay que apostar por conocer mejor estos trastornos, por estudiarlos, pero por toda esa batería de protocolos sociales, de un sistema sanitario fuerte, de recursos para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Sí, sí. Además, esto creo que se va a notar sobre todo en los colegios, ¿no? Que queramos o no, los coles, las escuelas son los lugares donde primero se van a ver todos esos síntomas. Entonces necesitamos que haya un profesorado muy formado y que los centros tengan recursos para hacer frente a todo este tipo de cosas. Porque ahora mismo, hoy en día, ves coles que pueden estar súper formados, informados, que ayudan con este tipo de cosas de manera muy activa, y luego gente que no tiene ni idea y que todo al final recae casi en la institución y hay un vacío ahí muy fuerte. De hecho, en España el Ministerio de Sanidad está elaborando una guía de práctica clínica para la atención del trastorno del espectro autista en infancia y también en la atención primaria. Lo celebramos. Eso, pero claro, me surge la pregunta, porque he visto a Noemí aquí poniendo caritas mientras tú mencionabas colegios. ¿Cuál es tu experiencia con el colegio de tu hijo? Pues yo... O los colegios, no Mira, sé. yo soy súper afortunada y me siento súper agradecida de que Mate está en un cole en el que se le respeta, en el que todo el personal docente está súper formado, se entiende su diferencia y aparte existe un recurso dentro de su colegio que se llama Aulatea. No lo tienen todos los colegios. Pero me siento afortunada y soy una minoría. La realidad es que ahora mismo la Administración no tiene recursos suficientes para dar cabida a todos los diagnósticos en niños, ya no hablo en adultos, en niños. Los últimos datos en Estados Unidos era que el diagnóstico estaba en 1 de cada 36 niños. Estamos hablando que prácticamente cada 2 clases hay un peque autista, ¿no? Y un recurso como el Aulatea, al menos en la Comunidad de Madrid, porque luego también en España, aunque seas español, da igual, porque dependiendo de la comunidad donde estés, el protocolo es totalmente diferente y los recursos son diferentes. En la Comunidad de Madrid, el Aulatea alberga 5 peques con diagnóstico y hay 2 profesionales que están con ellos, ¿no? ¿Significa que estos peques están todo el tiempo en el aula TEA? No. Significa que su aula, pues bueno, para trabajar determinados aspectos que necesitan, autonomía, alguna asignatura que se les atraganta, pero por ejemplo, mi hijo, el 90% del tiempo está en el aula con todos sus compañeros, no está en el aula de las estrellas, en el aula TEA, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que no existe aula TEA suficiente en la Comunidad de Madrid, al menos, para albergar a todos los niños que tienen necesidades. Es que a mí me parece súper relevante porque la experiencia que hemos tenido en mi familia con mi sobrina, que tiene una enfermedad rara, es que el colegio público en el que estaba tenía los recursos y el profesorado preparado para trabajar con ella. Y eso ha sido súper importante para nosotros. Mucha suerte. Entonces, pero es eso, ese es el problema, tener que usar la palabra suerte, cuando son una cuestión de recursos, de invertir tiempo y para... de derechos. Y de derechos, efectivamente. y de derechos. Pero bueno, que a mí me parece siempre muy relevante
romper una lanza en favor de la escuela pública y de los profesores, porque hay mucha gente que incluso se lo paga de su bolsillo para estar preparados y me parece importantísimo. Muchísima Habría que gente. poner más dinero. por A mí me parte del parece, Estado. me parece como eso, algo a celebrar esa voluntad de esos profesores, ¿no? Y Muchísimo. hablemos también de, yo creo que aquí nos enfrentamos al problema, que eso da para otro programa, que es la situación de la educación pública. Quiero decir, no es solo los niños con neurodivergencia o los adolescentes con neurodivergencia, son adolescentes con todo tipo de problemas, con todo tipo de trasfondos sociales, y ahí los profesores casi que ejercen como de alerta social, ¿no? Sí, de un parche social a una serie de problemas que se encuentran en aulas que normalmente están saturadas, con pocos medios, con muchos niños muy diferentes. Uy, es que ahí hay un fondo que nos afecta a este tema específico y que nos afectará a otros tantos que podremos hablar. Porque están realmente preparados los profesores para trabajar con o incluir a los alumnos con neurodivergencias. Yo considero que no, por una palabra que utilizamos al principio, y es que no están actualizados. Ya. Es decir, la palabra neurodivergencia está sobre la mesa desde hace muy poquito. Entonces, las personas neurodivergentes, el colectivo psiquiatrizado, lo estamos utilizando mucho, pero luego no hay un protocolo real a nivel de institución. Igual que no hay un protocolo en la sanidad pública, que debería haberlo, tampoco lo hay en lo que sería la educación pública. Entonces, bueno, pues yo rompiendo una lanza a favor de las instituciones públicas, pues yo creo que sí que se deberían destinar más recursos a actualizar a los profesionales, tanto al profesorado, ¿no? Y también a los compis. O sea, creo que es Sí, muy importante claro. que los compañeros en la clase también tengan unas herramientas para tratar con compañeros que son neurodivergentes, ¿no? Totalmente sensibilizarlos, O sea, obviamente. nosotros, por ejemplo, en el colegio existe una figura que se llama integrador social, que tienen un protocolo de patios. Entonces, esta persona, un integrador social, lo que hace es integrar a alguien que puede estar en riesgo de exclusión social por lo que sea, en este caso neurodivergencia. A lo mejor Mateo mi hijo no sabe cómo integrarse dentro de un grupo para jugar, pero es que ese integrador social también enseña al resto de Exacto. compañeros Qué cómo guay. integrar a mi hijo. Entonces, para mí eso es súper importante, porque mi hijo puede intentar adaptarse, pero él va a ir a su ritmo, pero es que el resto también tiene que integrar y adaptarse a la persona que a lo mejor le cuesta o que va a otro ritmo. Entonces, es súper importante lo que tú dices, no solamente la parte de la persona neurodivergente, sino el entorno. Totalmente, porque lo desconocido genera estigma. Entonces, si hacemos es. Claro, totalmente. Que son herramientas de por vida, además. Sí. Que a mí me surge aquí la pregunta del money, el dinero. Hablabas tú antes de los colegios concertados, no todos se lo pueden permitir, pero tú que has explorado opciones, ¿cuánto cuesta tener? El autismo es muy caro. Fuerte. El autismo es muy caro. O ¿Puedes sea, dar alguna cifra? A ver, es que depende del profesional que escojas. Mira, nosotros cuando diagnosticaron autismo a Mateo, nos ofrecieron plazas públicas, pero las plazas públicas son muy poco tiempo a la semana, si tienes suerte 1 o 2 días a la semana, y tú lo que necesitas es, aparte de un trabajo constante, diferentes tipos de actividades, al menos como yo lo enfoqué o como nosotros lo enfocamos en casa, ¿no? Pero un terapeuta al uso que pueda costarte como unos 500 euros al mes, si luego además hace el logopeda, otro tanto le sumas. Yo soy muy fan de... teniendo cubierta la terapia tradicional, terapias alternativas como la arteterapia, la musicoterapia, porque creo que estimula zonas del cerebro diferentes donde no llega la terapia habitual, pero me parece súper injusto que una familia que pueda acceder económicamente a determinadas terapias tenga otras posibilidades diferentes a una persona que no, porque no todas las familias pueden asumir lo que vale un terapeuta. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Que solamente te tienes que conformar con 3/4 de hora a la semana de terapia para tu hijo? Claro. O sea, al final me parece súper injusto, y sí, el autismo es muy caro. Y luego están las listas de espera en sanidad. Bueno, es que las listas de espera en algunas comunidades autónomas, que hablabas que cada una tiene su protocolo y existen diferencias, ¿no? Pues algunas ya superan los 6 meses para una primera consulta. O sea, es que además le estamos añadiendo todos esos tiempos. Y en casos, por ejemplo, como de TEA o de TDAH, 6 meses pueden marcar una diferencia muy grande. Y Esto me lo parece sabréis poco. vosotros A más. nosotros nos dieron una lista de espera de 1 año. Sí, Hace sí, es 7 que es una años. burrada. Y el propio diagnóstico también es caro. Es decir, por ejemplo, Sí, sí. claro, A ver, Moni. Bueno, a ver, vale, aquí voy a hablar también como profesional. Las herramientas del diagnóstico son súper caras. Es decir, y además la formación. Yo, por ejemplo, no tengo la formación en lo que sería el test de inteligencia, en el típico CI. Yo no tengo el test, no lo puedo hacer. Punto. ¿Por qué? Porque para hacerlo tienes que tener las herramientas y tienes que pagar una formación a mayores. Vale, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, en A Coruña, normalmente el precio de un diagnóstico de TDAH ronda
La evaluación solo 400 euros. Más cada sesión, que son aproximadamente 80 euros. Y esto solo es el proceso diagnóstico. Una primera sesión de 80 o 120, depende si es 1 hora, 2 horas, aquí va, bueno, 160, más los 400 de evaluación. Y ahí ya sabes si tienes o no tienes TDAH. Entonces, digamos que es un proceso que es caro. Y no todo el mundo tiene el recurso económico, por lo tanto hay un infradiagnóstico en personas con un estatus socioeconómico que no se lo puedan permitir. Claro, es que es todo... Sí. Después de hacer toda esta radiografía sobre neurodivergencia, chicas, yo quiero llegar a una serie de conclusiones. Yo me quedo con esta idea de que autodiagnosticarse, a partir muchas veces de un vídeo en redes sociales, en la mayoría de los casos es querer encontrar respuesta para esos fallos, y estoy poniendo comillas, a los que muchas veces no les podemos poner una explicación, ¿no? El problema viene cuando a ese autodiagnóstico no lo acompañamos con una visita a terapia que muchas veces puede ayudar a complementar y llegado el caso, pagando esos 400 euros, si quieres saltarte la lista de espera, a ese diagnóstico de neurodivergencia. Pero yo creo que muchas veces también es una forma, si no es un diagnóstico, en este caso de una neurodivergencia, de llegar a la conclusión de que, oye, igual no llegamos a todo y está bien, es humano, no pasa nada. Pero vosotras, ¿con qué os quedáis, Albanta? Pues yo me quedo con vuestros valiosísimos testimonios, chicas, muchísimas gracias. Me quedo con que hay que entender estas cosas como justo lo que estábamos hablando, ¿no? Espectros, que no hay que quedarnos con esa idea de lo que es una cosa, sino querer profundizar un poco más y querer entender porque son herramientas para la vida. Y efectivamente lo que estaba diciendo Emilio, ¿no? Que si ves algo en internet que te pueda resonar, escuchas testimonios que te resuenen, acudas a un profesional. Sí, totalmente. O sea, si me puedo quedar con algo también es eso. Uno, el acudir a un profesional para buscar y encontrar las herramientas adecuadas, porque un diagnóstico lo tiene que hacer una persona que esté formada. Es decir, no solamente es leer un libro, una persona formada, pues es una carrera, son horas de profesión, es experiencia, es también saber cómo proceder y saber cómo evaluar. Evaluar a una persona lo hacemos mediante un método, no te leo la mente, ¿no? Entonces... Y que, ojo, que este melón no lo hemos abierto, pero hablar con un chatbot de inteligencia artificial tampoco es hacerte un diagnóstico, ¿eh? No, lo siento muchísimo. Piensa que el terapeuta no solamente te está evaluando lo que le estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, el tono de voz, los gestos, si te desregulas, si no, y te puedo acompañar emocionalmente. Entonces, porque un proceso de diagnóstico también requiere de acompañamiento emocional. Y también ya como sociedad luchar para derribar el estigma y también para que esas personas, bueno, para que todo el mundo pueda tener recursos para funcionar y tener calidad de vida. No solamente ser funcionales en la sociedad, sino que tengan calidad de vida. Total. Yo, además de todo lo que habéis dicho, creo que también añadiría el factor social y del entorno, ¿no? Me parece muy interesante que en tu diagnóstico, por ejemplo, preguntaran a tu madre también el rol del integrador social de tu hijo, de cómo no solo enseña a tu hijo, sino también a sus compañeros, ¿no? Esta idea de convivimos con gente que tiene neurodivergencia y no es un esfuerzo que tengan que hacer ellos en su autoconocimiento, en sus terapias para vivir mejor, sino también toda la sociedad de forma de cómo acompañamos, cómo nos formamos. Y Noemí, ¿a ti qué mensaje te gustaría lanzar desde aquí, después de todo lo que hemos hablado? Pues mira, yo siempre digo que doy gracias a que el diagnóstico de mi hijo y el mío haya llegado en esta época de la historia, porque hace 50 años hubiera sido totalmente diferente y la crianza con él hubiera sido totalmente diferente. Creo, de verdad, y yo insisto siempre en esto, creo que la gente tiene ganas de ayudar y tiene ganas de aprender y de incluir a todo el mundo y a toda la comunidad, y que yo creo que espacios como este en el que se pueda hablar de manera abierta sobre neurodivergencia y que cada vez se esté hablando más, porque es que de verdad eso hace 7 años, es que no me estoy yendo mucho, es que hace 7 años estos espacios no existían. Esto es súper positivo, así que daros también mucho las gracias por este espacio, porque es de verdad, esto empodera al colectivo, le da mucha visibilidad, normaliza mucho, y yo siempre digo, yo tengo una utopía, ¿no? Yo por eso creé Madretea, yo quiero una sociedad mejor para mi hijo, entonces creo que estamos construyéndola. Empatía y generosidad y más literal. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Alba Leiva, Albanta San Román, también por vuestra amistad. Un placer. Y muchas gracias también Noemí Navarro, Claudia Pradas, por ayudarnos a tener mejor conciencia sobre la neurodivergencia. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.